Eh, entonces, un poco lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con networking y cómo esto va más allá de una estrategia de publicidad o de relacionamiento y cómo puede ser beneficioso para nosotros como emprendedores, como startuperos, como gente que está empezando un negocio o que tal vez ya tiene un negocio andando, pero que no llega a ser de esas grandes eh, corporaciones enormes. Em, Obviamente, esto se aplica a todos los niveles, o sea, puede ser para pequeñas empresas, para medianas, para grandes, y está en uno en ver cómo empezamos a implementar nuestras herramientas para trabajar un poco más las relaciones. Mira, dice sumario más, así que genial. Eh, para que se entienda un poco más, yo soy Matías Rúas, trabajé mucho tiempo con startups y con emprendimientos, algunos fueron míos, otros fueron de colegas. Por otro lado, además, hoy en día trabajo en una corporación en donde me dedico básicamente a liderar un comité en donde buscamos potenciar el ecosistema emprendedor. Y trabajando con estas personas en la actualidad y también en el pasado, nos dimos cuenta de que hay como principalmente tres pilares en donde hay que poner mucha fuerza para poder desarrollar un negocio. Estos pilares son principalmente negocio, producto y marketing. Eh, Nosotros desde este meetup, desde este encuentro, lo que vamos a buscar es un poco traer conocimiento de forma gratuita y libre para todos los emprendedores de Argentina. Y hoy principalmente nos vamos a enfocar en una combinación entre lo que es negocio y marketing, fundamentalmente en la parte de negocio. Y es esto de lo que venía hablando antes, de que si bien cuando hablamos de networking, hablamos de cosas de marketing, también es cierto que es fundamental para nuestro negocio, porque el networking es más allá de publicidad. Es algo que tiene que ver más con las relaciones, el relacionamiento que hacemos con nuestro negocio y con nuestros pares, con nuestra competencia, con nuestros iguales, con todas esas personas y esos entes que nos pueden ayudar a progresar y a mejorar cada vez más y posicionarnos también, que esto es lo importante, posicionar nuestra marca dentro del mercado. Entonces, empezando a trabajar un poco más, hay que tener en cuenta ciertas prioridades que debemos tener siempre en mente antes de empezar a trabajar nuestra estrategia de networking. Y esto es fundamental, como todo lo que vamos a hacer en nuestro negocio tiene que estar planeado y planificado, porque cuando planificamos, el error se reduce en un 50%. Hay unas ciertas cosas que debemos tener en cuenta siempre antes de empezar. En primer lugar, es lo que se llama como el follow-up. El follow-up, que esto parece loco, porque el follow-up en definitiva es todas esas acciones o actividades que vamos haciendo una vez realizado el contacto, lo tenemos que pensar antes, porque muchas veces nos pasa que por ahí vamos con la mejor onda del mundo, nos vamos a conectar con personas, vamos a hablar con esas personas, y de la nada, por alguna razón, sea cual sea, nos olvidamos después, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? O sea, tuvimos ese contacto, logramos conseguir el contacto, que es lo más difícil, ¿y de qué le hablamos? Entonces, eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Eh, bueno, ok. Entonces, siguiendo con esto, el tema del follow-up es algo súper importante porque no podemos quedarnos en te presento la idea eh, y después como que muere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos como hablar con estas personas y con aquellas personas que nos vamos a contactar? Entonces, fundamental. El segundo, y diría que es en realidad lo más importante que tenemos que saber es lo que llamamos el elevator pitch. Es como ese discurso que vamos a darle a aquella persona con la que nos queremos contactar, que tiene que ser, pero les diría que súper convincente. El tema del elevator pitch es fundamental por una cuestión básica y es cómo organizamos, por así decirlo, el discurso que vamos a dar. Entonces, imagínense que nosotros damos un discurso y que este discurso no impacta en la persona. Entonces, ¿cómo hacemos para organizar de manera efectiva un discurso que tiene que ser no solamente impactante, sino que a la vez de ser impactante, tiene que de alguna manera ser corto? Porque no podemos tampoco ir y hablar 40 horas, ¿no? Obviamente con la otra persona, con quien queremos llegar a impactar el corazón. Entonces, acá hay algo muy, muy bello, no sé si lo conocen, pero hay un autor que se llama Simon Sinek, que habla un poco de lo que es como el círculo de oro, o cómo hacemos para comunicar, o mejor dicho, cómo hacen las grandes marcas para comunicar. Por ejemplo, en publicidades de 2 minutos, un mensaje súper potente que termina enamorando a todos nuestros oyentes. Entonces, la idea de esto es poder, en un momento, por ejemplo, empezar hablando sobre nuestro propósito, con el por qué, el why. Después,
un poco más seguir con el how, es decir, cómo, y finalmente el what, qué. En definitiva, si nosotros esto lo llevamos a la práctica sería, ¿por qué hacemos algo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Esto tiene que ver más que nada porque si nosotros lo hacemos de esta manera, nuestro propósito va a estar siempre presente y vamos a poder llegar a la persona y poder matchear nuestras necesidades, nuestros deseos con los deseos de nuestro futuro cliente o nuestra futura relación. Y finalmente, creo que es algo súper importante también y que a veces nos olvidamos, es pensar en nuestra comunidad. O sea, es decir, pensar en toda esa gente que nos rodea, todas esas startups, todos esos negocios, todas esas organizaciones que están siempre alrededor nuestro, trabajando y viviendo e interactuando con nosotros. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la comunidad, no solamente nos sirve para destacarnos, para mostrarnos y trabajar en conjunto, sino también nos sirve para ir midiendo si lo que estamos haciendo está bien, está mal, si está dando un buen resultado o no. Es cierto que no es necesario compararse con todo el mundo, pero, por ejemplo, si nosotros hacemos tal vez una campaña para empezar a buscar nuevas conexiones y no estamos teniendo resultados, tal vez ver lo que hace la comunidad, lo que hace la gente que nos rodea, puede ser de mucha ayuda para nosotros. Entonces, una vez que tenemos como estas tres grandes elementos dentro de nuestro plan y lo tenemos pensado, qué vamos a hacer, cómo vamos a decir, de qué manera, cómo vamos a seguir ese follow-up de las conversaciones, podemos ya empezar a seguir un poco más a nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre, pero siempre cuando vayamos a relacionarnos, tiene que ser agregar valor. Fundamentalmente, no podemos entablar una relación en la cual no le demos valor a la otra persona. Porque si nosotros empezamos a hablar y empezamos a relacionarnos con alguien, pero simplemente vamos a hablar de nuestro negocio, de lo que queremos vender, o tal vez de una idea, pero no estamos agregando valor al otro, pueden pasar dos cosas. Uno, que directamente no nos atienda, que no nos escuche, o dos, que es lo más importante y creo que en realidad no es lo más importante, sino lo peor, es que nos escuche, pero que no nos preste atención. Es decir, tuvimos la posibilidad de contactarnos con alguien, pero que como no le agregamos valor, esa persona no nos escuchó. En definitiva, fue una pérdida de tiempo porque teníamos la oportunidad y la desperdiciamos. Por eso siempre tenemos que tener en mente cómo hacemos para agregarle valor al otro y obviamente cómo hacemos para comunicarlo. Entonces, siguiendo con esta idea, les quiero contar unas principales herramientas que podemos tener para empezar a relacionarnos entre profesionales, entre startups, entre emprendimientos, incluso con las grandes corporaciones. Ahora, obviamente todas estas herramientas son herramientas que todos conocemos y que incluso usamos en el día a día. La cuestión está en cómo utilizamos estas herramientas para contactar y para pegar justo con quien tenemos que pegar. Entonces, la primera obviamente es el mail. El mail la verdad que es, a ver, es súper potente porque el mail todos lo tenemos, todos lo revisamos. La complejidad del mail tiene que ver con que si no lo utilizamos de una forma eficiente, lamentablemente lo que va a terminar pasando es que nuestro mail va a quedar perdido en la bandeja de entrada o en la bandeja de spam y eso es un problema. Entonces tenemos que conocer bien cómo utilizar este mail y eso es a lo que voy a llegar más adelante para darles algunos pequeños tips de cómo por ahí estructurar un mensaje para que sea eficiente e impacte fuertemente en la persona. Una segunda herramienta son las redes sociales, social media. Las redes sociales son buenas para dos cosas. Por un lado, para hacer follow-up. O sea, si queremos hacer un follow-up súper relajado, distendido, que nos sigan las redes y empezar a contactarnos y hablar y compartir nuestro mensaje en las redes es fundamental. Pero si somos un poco habilidosos y no le tenemos vergüenza a contactar a la otra persona, las redes sociales son fundamentales y excelentes para conseguir unos contactos, para empezar una relación. Y eso tiene que ver con ciertas estrategias que podemos tener y obviamente cada red social tiene una estrategia distinta, entonces ya vamos a ahondar un poquito más en eso, pero para empezar a ver estaría bueno eso. La tercera herramienta tiene que ver con los eventos. Y obviamente ustedes por ahí dicen, che, Mati, está todo bien con los eventos, pero ¿cómo haces para relacionarte con un evento hoy, en la actualidad, en pleno COVID, en pleno cuarentena, en la cual no están pasando? Y en realidad sí se pueden. Si ustedes se ponen a ver, hay muchos eventos, por ejemplo, que se hostean a través de Zoom, o a través de YouTube, o a través de cualquier plataforma que admite un chat. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de utilizar la herramienta de chat para conectarnos con otras personas, la posibilidad, por ejemplo, de ir a eventos de networking en los cuales solamente empezamos a intercambiar nuestro conocimiento con otras personas al azar, la posibilidad incluso de ver los nombres de quienes asistan. Eso es fundamental. Nunca se olviden de poner los nombres, porque es increíble la cantidad de información que pueden sacar con un simple evento. Es más, si van a algún evento que es más masivo, tal vez que tiene una organización más grande, que tiene tal vez
100, 200, 300 personas de asistencia, van a ver que incluso tienen webs dedicadas, es decir, una página web dedicada para la gente. Entonces, fundamental esto, porque si podemos encontrar en esa web a quien queremos encontrar, podemos empezar a contactarnos y empezar nuestra estrategia de networking mucho antes de que suceda el evento. Y finalmente tenemos las llamadas. Las llamadas son como el gran terror de todo el mundo y las llamadas pueden ser, como dice bien ahí, un arma de doble filo, porque puede ser un éxito total porque logramos impactar de forma súper relajada y extendida con nuestra persona, con nuestro objetivo, o puede ser un arma que nos puede destruir en un segundo la relación, por una muy simple razón, y es la siguiente. Si nosotros el elevator pitch, es decir, ese eh, como discurso que tenemos que tener armado, no lo tenemos bien armado y no lo tenemos bien internalizado, cuando llamemos, nuestro speech va a estar totalmente flojo y nos va a terminar pasando que cuando hablemos más de un minuto, el que esté del otro lado va a decir, che, ¿sabes qué? La verdad no me interesa, muchas gracias, cuelgue y nunca más nos atienda. Entonces, es importante que las llamadas las utilicemos bien. Más adelante vamos a hablar un poco sobre las llamadas en frío y cómo se hacen, pero para que tengamos en cuenta, estas son las principales 4 herramientas que debemos utilizar o debemos empezar a trabajar para empezar a relacionarnos un poquito más con nuestras comunidades. El tema del mail tiene que ver principalmente con romper el hielo. Romper el hielo y hacerlo de una forma eficiente, de una forma práctica y de una forma que deje recuerdo en la otra persona. El mail tiene algo fundamental y es cómo lo estructuramos. Yo acá lo que les estoy mostrando es un pequeño mail, que esto lo saqué de una página que se llama Lifestyle al Cuadrado, seguramente todos lo conocen, tiene que ver con una página que se dedica a hablar sobre marketing digital, sobre publicidad, conocimiento, relaciones. Tengan en cuenta algo, este mail es un mail modelo que es muy bueno, pero está escrito para alguien de España. Entonces, para Argentina tal vez esto no funciona mucho. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente, es la estructura que tiene este mail y cómo esto, si lo tomamos y lo adaptamos a nuestras realidades, esto es un éxito. Ahora, algo que es fundamental es, tenemos que hacer un buen research, una buena investigación antes de contactar a nuestra persona. Esto se da por una simple razón, es que cuando contactemos a la persona, cuando terminemos un poco de armar este mail, esa persona se tiene que sentir identificada. Entonces, es importante que cuando vayamos a contactarla a este mail le agreguemos mucha información a otra persona para que sepa que no somos cualquiera del otro mundo que viene de la nada, sino que verdaderamente nos interesa contactar con esa persona. Si vamos a ver un poco como el orden, la estructura, y esto es a donde voy un poco más, que está bueno tal vez tener como un orden descontracturado y que no sea tan formal, porque a veces cuando hablamos con alguien de negocios, lo formal es un poco chocante, habitual, entonces cuando venimos a algo más descontracturado, tal vez lo sacamos de eje y eso puede ser un golazo. Entonces, un poco miremos la estructura y analicemos un poco cómo está organizado este mail. eh, y obviamente, de nuevo, recuerden que esto está en español de España, hay que adaptarlo a la Argentina. Entonces, hola, ¿no? En este caso, el nombre del autor, o sea, esto está dirigido a alguien que escribe libros. Entonces, yo soy, o soy mi nombre. Hace tiempo que sigo tus artículos y libros. Esto es fundamental. Si hablamos sobre que vamos a seguir o que seguimos la carrera de alguien o los libros o las publicaciones, no nos olvidemos de mencionar alguno de ellos. O sea, a ver, no sé, si hablamos no sé, si vamos a escribir un mail a J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, mencionemos cuál es el escrito que más nos gustó, por qué. O sea, tratemos de personalizar al máximo este mail porque créanme que cuando lo personalizamos, ganamos clientes, ganamos relaciones. Es fundamental que sea súper personalizado y súper indicado hacia al target de la otra persona. Entonces, empezamos diciendo, presentándonos, que seguimos a esa persona, que queremos felicitarlo, obviamente, por, no sé, el más reciente libro, por algún éxito que tuvo, alguna charla. Por eso tenemos que investigar antes. Eh, Después, el segundo párrafo, o la segunda parte del mail, tiene que ver con qué es lo que estoy empezando a hacer. Es decir, en este caso estoy consiguiendo, acá habla sobre si está aplicando algo, qué es lo que está haciendo. Entonces, es importante en el segundo párrafo empezar a hablar un poco de, bueno, ¿qué es lo que yo te puedo ofrecer o qué es lo que estoy trabajando más que ofrecerte? Después de eso, vamos a simplemente un gracias. Esto nunca nos olvidemos de agradecer, porque para que la otra persona nos dedique tiempo ya tenemos que empezar a agradecer, así que no nos olvidemos de eso. Pero esto, que es la última parte de todos, es lo fundamental y lo que mucha gente se olvida. El call to action. Si estamos mandando un mail, ¿qué esperamos conseguir? ¿Esperamos conseguir una reunión? ¿Esperamos conseguir una llamada? ¿Esperamos conseguir que nos conecten con alguien? Eso es fundamental. No olvidemos mencionarlo al final.
Obviamente van a ver que acá es muy descontracturado y da como pone un emoji, lo puede hacer cada uno, sí, ¿no? Depende de cada uno de los estilos. Es fundamental que obviamente esto lo tomemos como una base, como un template y lo adoptemos como más nos guste y después sobre eso empecemos a trabajar. Pero no nos olvidemos nunca de esto. Y es que si nos olvidamos del call to action, ese mail va a pasar desapercibido o si es que lo leen, vamos a empezar a tener una respuesta y vamos a empezar una cadena de idas y vueltas, sin llegar a lo que queremos conseguir, que es por ahí una reunión, una llamada, un contacto. Entonces, nunca nos olvidemos de eso. La siguiente herramienta que vamos a hablar un poco muy por arriba es el tema del social media, las redes sociales, cómo nos mostramos y cómo conectamos. Acá van a ver que yo menciono 4 redes sociales, pero a ver, esto es valedero para todas las redes, pero lo importante de estas redes tiene que ver con que cada una es específica en su nicho. Por ejemplo, LinkedIn. LinkedIn es la red social, y todos lo sabemos, por excelencia para profesionales, para corporaciones, para ventas corporativas, para relaciones corporativas. Y LinkedIn, la verdad que es excelente para armar relaciones a todo nivel. Van a ver que si ustedes empiezan a armar su red de contactos, en muy, pero muy, muy poco tiempo van a empezar a contactarse con gente. Y acá es donde va un poco el punto extra de las redes sociales y el social media. No es solamente mostrar lo que estamos haciendo para que la gente nos conozca y esté al tanto de qué es lo que estamos haciendo, sino además se trata sobre empezar a animarnos a mandarles mensajes a la gente. O sea, por ejemplo, nos conectamos con alguien en LinkedIn a quien nos interesa o llegar por un tema de negocio o nos interesa llegar a ellos porque, no sé, por alguna razón nos gusta lo que hacen, los admiramos. Entonces, el truco podría ser, por ejemplo, en un primer lugar, contactarnos con ellos, conectarnos, estar en su red de contactos. Un segundo step, un segundo paso podría ser empezar a mostrar contenido y que esa persona lo vea. Y un tercer step podría ser, por ejemplo, mandarles un mensaje o un email dentro de LinkedIn, de la plataforma, que puede ser incluso con la misma estructura que habíamos armado el mail, pero en vez de enviarlos por mail, lo mandamos por LinkedIn. Porque esto es algo que pasa, es que nosotros estamos buscando hacer una comunicación que sea lo más descontracturada posible. Entonces, si ya en el mail lo hacemos de forma descontracturada y pasamos del mail a una versión más descontracturada como una red social, ya está, ganamos. Entonces, se trata de eso, ¿no? De buscar cómo hacemos para empezar a eh, como trabajar y a manejar estas cosas. Y cómo empezamos a llegar a la persona a través de otros medios. Otra red, obviamente, súper importante es Instagram. Instagram la está rompiendo hoy en día. Ustedes saben que es como la red furor del momento. Está bien que estamos también de TikTok, ¿no? Pero de red de medios digitales, Instagram la rompe. E Instagram es fundamental si sabemos utilizar los DMs. O sea, a mucha gente le da vergüenza incluso escribir un DM a alguien. Pero si sabemos hacerlo y lo hacemos bien, puede no solamente terminar en una muy buena relación, sino que además puede terminar en un muy buen cliente, porque es una red excelente para empezar a contactarnos y a básicamente evangelizar, entre comillas, a la gente que le puede llegar a interesar nuestro nicho de mercado. Entonces, es fundamental en Instagram, por ejemplo, empezar a hacer un muy buen research sobre en los nichos para poder llegar a la persona justa e indicada. Después está Twitter. Twitter, la verdad que es una red social muy vieja, pero que la recomiendo siempre porque Twitter tiene algo que es la comunidad. Twitter tiene una comunidad única dentro de la red social que le permite a las personas principalmente llegar de forma directa a quien queremos involucrar. Y acá está el tema. A diferencia de todo lo que venía hablando antes, que hablaba, por ejemplo, sobre lo que es mensajes directos, emails, en el caso de Twitter vemos algo diferente. Y es que no hace falta enviar un mensaje directo, sino que lo podemos hacer de forma pública. Podemos mencionar a esa persona. Y esto es lo que da la vuelta de tuerca a la cuestión. Porque si lo empezamos a trabajar de esa manera, empezamos de alguna forma a ver cómo hacemos para llegar a esa persona de una forma que no sea tan invasiva. Ahora, si incluso queremos darle una vuelta de tuerca más, ahí es donde podemos dar y decir, che, para, no solamente te voy a mencionar, sino que voy a meter en tus conversaciones. Y esto es lo mágico de Twitter, porque cuando tuiteamos algo, estamos empezando a tener acceso a conversaciones que antes no podíamos tener acceso. Porque si ustedes lo ven, se pueden meter en cualquier tweet y ver todo lo que es como el timeline, los hilos, para ver qué se está diciendo, qué está diciendo una persona, qué dice otra, qué le responden. Y eso es fundamental, porque si empezamos a ver el hilo de la conversación, podemos empezar a meternos cada vez más dentro de esas relaciones y empezar a ver cómo hacemos para llegar a esas personas. Y finalmente está TikTok, y acá es donde vamos
a un poco el tema de por qué hay una red social de videos. Obviamente, si hablamos de red social de videos, tenemos dos grandes en este momento, hay varias, pero grandes en este momento que están haciendo furor. Está YouTube, que está un poco decayendo, y está TikTok. Yo sé que TikTok a veces nos da un poco de vergüenza porque es como muy individual, muy impersonal, eh, pero la verdad es que tiene un poder increíble. Y TikTok, a diferencia del resto, no la tenemos que utilizar para mandar mensajes directos, sino que la tenemos que utilizar para mandar mensajes indirectos. Es decir, por ejemplo, si nos animamos a grabar un video, que ese video incluya cosas sobre nuestro negocio. Tiene que ser una red social pura y exclusivamente para mostrarnos. Porque si nosotros en las redes sociales de video, y esto es importante, de video, nos mostramos bien, algo que va a terminar pasando es que la gente nos va a empezar a contactar. A diferencia de lo que estábamos buscando antes, que era que contactar a nosotros. Fundamental esto. eh, Obviamente no voy a ahondar mucho en esto porque quiero llevar las otras herramientas, pero nunca se dan la puerta a poder mostrar su trabajo, su negocio, sus startups, porque siempre va a haber alguien que va a estar escuchando. Y obviamente si hacemos un buen research de hashtags y de cómo llegar a las personas, por eso hablaba siempre de la planificación antes, cuando hagamos la ejecución va a ser limpia, va a ser perfecta y vamos a poder llegar tranquilamente a hacer nuevas relaciones. Otra de las herramientas es el tema de los eventos. Es como yo digo el segundo round. Y el tema de los eventos lo podemos ver de dos maneras. El tema de los eventos lo podemos ver, por un lado, como una estrategia para contactarnos con personas, es decir, a través del chat, a través de los datos que vamos encontrando en todos lados, como por ejemplo los campus o las páginas web de los eventos. O también lo podemos hacer como una especie de espacio para empezar a contactarnos un poco más allá de lo que veníamos haciendo antes. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un emprendimiento de, no sé, de una aplicación tecnológica que se dedica a hacer algo específico, como por ejemplo sacar fotos y subirlas de forma linda. Vamos a decir Instagram, en este caso, ¿no? Que ustedes son los dueños de Instagram. Entonces, un evento típico puede ser en el cual ustedes hosteen ese evento, o sea, ustedes hagan ese evento y empiecen a relacionarse con su comunidad. Porque, a ver, lo que la gente dentro de una comunidad quiere es básicamente pertenecer. Y cuando encontramos esa comunidad, podemos pertenecer. Pero ¿qué pasa si esa comunidad no existe? Ahí es donde tenemos que ser un poco como previsores o precursores y crearlas. Por eso es como el segundo round, es donde nos vamos a encontrar después de habernos relacionado. Obviamente podemos relacionarnos en una primera instancia dentro de un evento, pero si antes del evento nos relacionamos y después nos encontramos en el evento, lo que va a terminar pasando es que ese contacto va a ser mucho más efectivo que antes. Entonces, tengamos en cuenta eso porque si no, nos vamos a perder y no está bueno desaprovechar oportunidades. Finalmente, el tema de las llamadas. Las llamadas, como decía antes, son un arma de doble filo. Las llamadas pueden ser excelentes, pueden ser geniales, pueden ser un golazo porque podemos ganar un montón, pero también pueden ser un desastre. Entonces, para que una llamada sea buena, tenemos que tener un elevator pitch, tenemos que tener un speech muy bien armado y saber qué vamos a decir, pero no solamente eso, sino que también tenemos que estudiar muy bien a quién vamos a llamar. Porque si vamos a llamar, por ejemplo, a alguien que tiene una mirada más de negocio, no tiene sentido que le demos algo técnico. Y si vamos a hablar con alguien técnico, no tiene sentido que le demos algo de negocio. Es fundamental que nos preparemos muy bien antes de hacer una llamada. Y algo que es fundamental acá dentro de la llamada es no llamemos en horarios estrambóticos, o sea, no llamemos en el almuerzo. Otra muy buena es no llamemos apenas empieza la jornada laboral porque nadie nos va a atender, eso es fundamental. Eh, y finalmente no tengamos miedo, porque a veces nos pasa que levantar el teléfono y llamar nos da como, nos paraliza, ¿no? Y no es que esté mal y la persona de otro lado lo puede entender, pero tenemos que estar de acuerdo y estar seguros de qué es lo que vamos a decir y no sonar como con miedo. Ahora, esto es fundamental. Si por alguna razón cuando nosotros llamamos o nos da vergüenza o nos da miedo o nos pasa algo, lo que sea, y no logramos como entender o no logramos superar ese stop que tenemos, no hay nada mejor que aclararlo antes de empezar. ¿Y por qué lo voy a hacer? Imagínense que ustedes son, no sé, presidentes o directores de una empresa muy grande y yo los llamo y por alguna razón, no sé, me da miedo hablarles o me paralizo porque ustedes son como, wow, super top y yo soy el emprendedor que está empezando a escalar la escalera corporativa. No hay nada mejor que a llamarlo y decirle, che, la verdad, ¿sabes qué? Me encanta lo que haces, quiero trabajar con vos, pero te voy a ser sincero, me da un poco de miedo. ¿Qué te voy a decir? Porque recién estoy empezando en este mundo
y no quiero cometer un paso en falso y verdaderamente me interesa poder hacerlo con vos. Parece muy simple, muy bobo, pero cuando uno es transparente, en definitiva lo que está pasando es que del otro lado estamos dando de baja una barrera psicológica increíble. Estamos haciendo que la otra persona deje de estar a la defensiva y empiece a prestarnos mucha más atención. Entonces, no tengamos miedo, en el caso de las llamadas, a admitir, si es que nos da miedo hacerlo, que nos está dando miedo o que tenemos algún problema o que nos pasa algo. Fundamental, porque si no, nos puede dar como, no sé, nos puede trabar en un proceso. Entonces, no tengamos miedo. Ahora, quiero como comentarles un poco como una organización estándar de cómo podríamos armar una estrategia para armar una especie de networking funcional 10 por 100% efectiva. Esto obviamente es como un plan básico, simple, o sea, y entiendan esto, que esto es súper flexible, o sea, que cada uno lo puede hacer como quiera. Esto es como algo estándar donde si nos queremos como garantizar la efectividad al 100%, seguramente estos pasos nos terminan dando una efectividad total y muy buena, pero no es la única forma de hacerlo. Entonces, sean libres de tomarlo y de reestructurarlo como quieran. Pero bueno, una buena manera puede ser la siguiente. Primero social media, o sea, redes sociales. Empezar básicamente a relacionarse con las redes sociales, pero principalmente a compartir contenido sobre nosotros, que la gente empiece a conocernos, a hacer ruido. O sea, vamos a mostrar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera, por qué lo hacemos, fundamental. Cuando empezamos a ser un poco más reconocidos dentro de este mundo, empezamos a ver quiénes interactúan con nuestro contenido. Cuando empezamos a ver quiénes interactúan, ahí es donde pasamos a la segunda etapa, y es con toda esa información que recopilamos de quiénes interactuaron, empezamos a enviar mails. O sea, le vamos a enviar un mail a alguien que ya nos conoció en las redes sociales, que ya nos tiene presente en su cabeza. ¿Cómo conseguimos los mails? Bueno, fácil, hay dos maneras básicas y simples de hacerlo. Opción uno, vamos directo y le preguntamos a la persona, la opción más fácil. Opción 2, si no nos animamos a hacer eso, CRMs. Buscamos cualquier CRM que hay, muchos y millones, y nos paramos sobre el perfil de la persona y que nos tire el mail de esa persona. Hay Rocket Reach y Luya, son los mejores o los más completos, pero incluso si ponen en Google mail de y ponen el nombre de la persona, seguramente aparezca. De todas formas, un CRM puede ser muy útil. De hecho, hay extensiones para Google Chrome hoy en día que se pueden utilizar, así que eh, no tengan miedo en buscar, es una opción muy viable. Entonces, imagínense, primera etapa, social media, nos vamos a conocer, gente empieza a interactuar. Segunda etapa, le enviamos un mail a la gente que interactuó con nosotros. Tercera etapa, hacemos un poco de inteligencia y nos empezamos a cruzar en eventos. O sea, nosotros asistimos a eventos donde esa gente a la cual le enviamos un mail asiste o invitamos a esa gente a eventos nuestros y nos empezamos a cruzar constantemente. O sea, esta persona, si llega a la etapa 3 ya nos tiene que estar muy presente, tiene que saber quiénes somos, qué hacemos, cómo nos llamamos, incluso cuánto cuestan nuestros productos. Entonces, imagínense, no es una estrategia de venta, pero si nosotros buscamos una relación y hacemos todos estos pasos, no solamente vamos a tener una relación, sino que probablemente vamos a tener un cliente. Una vez que tenemos esto, vamos a la cuarta etapa, la llamada en frío. Obviamente, esto puede variar completamente porque, por ejemplo, si nosotros no queremos hacer la parte del evento y no queremos hacer una llamada en frío, algo que podemos hacer es, en la parte del mail, por ejemplo, solicitar una reunión, impactar una reunión por Zoom o por llamada para estar preparados, y eso se puede hacer. Son opciones, son maneras. Eh, este proceso lo que involucra es que les va a asegurar a ustedes que cuando hablemos con otra persona, esa persona va a estar 100% compenetrada con nuestro negocio y va a conocernos muy bien, y eso nos va a facilitar muchas como etapas, digamos, a la hora de hablar con ellos y que ya nos conozcan y no tengamos que perder tiempo diciendo quiénes somos, qué hacemos. Entonces, tenganlo en cuenta. Insisto, es flexible. Y finalmente, esto que hablaba al principio, hacer el follow-up. Si nosotros logramos encontrar a nuestro público, después nos contactamos, nos cruzamos, nos tienen presentes, hacemos una llamada y nos conocen, pero por alguna razón no hacemos follow-up, ya está, muchachos, perdimos. O sea, la otra persona nos tiene que conocer en profundidad y tiene que sentirse obviamente que está cerca. Entonces, es fundamental que empecemos a estar un poco más cerca de nuestros clientes, de nuestras relaciones, que no nos olvidemos de eso. Entonces, tenganlo en cuenta, el follow-up es fundamental. Entonces, acá viene la pregunta para todos. Si quieren como hablar o mandar chat estaría bueno, pero
¿Tienen alguna idea? O sea, ¿se les ocurre alguna manera de hacer algo distinto? ¿O se les ocurre algo que tal vez no haya mencionado? Porque obviamente hay muchas formas de hacer esto. No sé si, a ver si quieren por el chat o desbloquear los micrófonos también. Son bienvenidos para hablar y dialogar. Um, no sé, por ejemplo, hablar sobre alguna herramienta que conozcan o alguna estrategia que tengan en cuenta. Um, Tal vez no sé, un proceso, una red o algo que les haya dado mucho resultado y digan, che, esto está bueno y estaría bueno mencionarlo. Ok, veo que, veo que no. De nuevo, como decía, disculpen, la verdad que éramos pocos hoy. Eh, Puede pasar, como les comentaba, en otras situaciones nos ha pasado que han venido más gente y en situaciones también que había muchos inscriptos viene una persona. Es normal en tiempos de COVID. Lo malo de esto es como que, bueno, se nos complica tal vez para hacer como este diálogo del ida y vuelta. La idea de esto era que sea un workshop súper rápido, súper simple, en el cual obviamente no profundicemos tanto porque tampoco podemos profundizar súper intensamente. Eh, pero obviamente sepan esto es una comunidad, estamos abiertos a todo. Entonces, si por alguna razón, no sé, se les ocurre algo, quieren hablar o incluso les gustaría profundizar en alguna cuestión o se les quedó algo volando por ahí, alguna idea, contáctenme sin problemas, no hay problema en contactarme, en hablar, incluso hasta en debatir ideas. Eh, Estoy presente para lo que quieran. Esta charla obviamente va a estar grabada porque, bueno, hubo algunos problemas técnicos y además está bueno que los demás puedan incluso verlo en on demand. Eh, y nada, espero que les haya servido como este pequeño workshop rápido, este pantallazo, que les haya servido para descubrir nuevas ideas, nuevas estrategias. Eh, Insisto, esto es un poco como el inicio. De todas formas, si están de acuerdo, todos los que participaron, les puedo ofrecer y les puedo mandar por mail si están de acuerdo más información y más como en profundidad los recursos que tal vez no podemos mencionar porque si empezamos a mencionar todos los recursos nos vamos horas y horas. Y bueno, eso. Ahí tienen mis datos de contacto con el QRS, me pueden buscar en LinkedIn. Tienen mi mail también. En todas las redes sociales estoy como Matías Ruas y obviamente contáctenme para lo que quieran. Estoy disponible y los ayudo, obviamente. Así que bueno, chicos, Buenos Aires, Startups más Emprendedores, es de nuevo una comunidad para todos, para debatir, para comunicar, para compartir conocimiento. Lo que necesiten, estamos presentes ahí, estamos presentes de forma personal y bueno, nos vemos en el próximo workshop o webinar, que el próximo tiene que ver con cómo se hace para crear un proyecto innovador y disruptivo. Creo que es la semana que viene, teniendo en cuenta, está dentro del Meetup. Espero que les haya gustado y nos vemos. Gracias. Adiós.